Agradecemos a nuestro Señor por esta oportunidad. Aquí comienza tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Que el Dios de toda paz os dé sabiduría y amor por su palabra. Sean todos bienvenidos. Bendiciones, queridos hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga mucho. Amén. Estamos nuevamente en tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Queremos darle la bienvenida. Es un gusto que usted pueda compartir junto a nosotros estos pequeños conversaciones. No, como dijimos la primera vez, no somos eruditos, pero nosotros queremos ir a que usted aprenda de la palabra, cuál es la voluntad de Dios a través de la palabra para todos sus hijos e hijas. Estamos nuevamente transmitiendo de acá, de la comuna de Quilicura, en Santiago de Chile, para los hermanos que nos ven de otros países. Le alentamos a que nos escriba en el correo que estará apareciendo de vez en cuando bajo su pantalla, ya que nos gustaría saber de usted, nos gustaría saber de dónde nos está viendo, el horario en que nos vio, qué le parece estas conversaciones, este programa, sus aportes, consultas, todo aquello que pudiera usted, una inquietud referente a lo que estamos haciendo, nos gustaría que usted nos comunicara a través del correo. Vamos a ir nuevamente en lo que es el estudio de la Biblia y vamos a ver un poco parte de lo que vimos en el programa pasado, en el cual queremos hacer una pequeña introducción de lo que se vio. Nos acompaña ahora nuestra hermana Margarita, esposa de nuestro hermano Bernardo, el cual es una bendición que esté con nosotros en este programa. Sin más preámbulo, vamos a empezar tu programa Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Mi hermano Bernardo, le cedo la palabra. Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Unas palabras, Margarita, para que saludes a la audiencia, a Canadá, a Suiza, no sé, a Renca. Saluda en unas palabras pequeñas. Usted que habla tan bonito, podía. Bueno, mis hermanos, le doy gracias al Señor por encontrarnos en este momento. Amén. Poder aprender de su palabra, porque es necesario aprender de ella, de la Escritura, porque un pueblo se está desviando, creyendo cosas que no son, pero yo creo que ha llegado el momento que el Señor abra nuestros ojos, nuestros oídos, para que el Señor nos exhorte por su palabra. Amén. Y como dice la palabra del Señor, que sea Él en cada momento de nuestras vidas, que abra nuestro entendimiento para aplicar la palabra, no solamente escucharla, porque esa es, la palabra es la que nos da vida, y le doy gracias por encontrarme acá, que el Señor le bendiga mucho y que sigamos aprendiendo cada día, cada momento que Él se va a exponer la palabra. Así que le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, yo pensé que se iba a poner a predicar. Pero bien, si se pone a predicar. Amén. Lo que es importante fundamentar nuestra existencia, nuestra vida, en algo externo que está fuera de la filosofía, el pensamiento, las ideas de los hombres caídos con su mente entenebrecida. Y el único que tiene luz, claridad, es Dios. Y por medio de esta verdad de Dios,
damos gracias a Dios que Él ha tomado la iniciativa y se ha revelado a nosotros. Porque nosotros creemos en un Dios relacional, que quiere relacionarse con el ser humano, con su creación. Y en ese deseo de querer relacionarse, Él se reveló. Ya en el huerto, Dios se revelaba al hombre y tenía una comunión íntima con Adán. Incluso en Génesis, me gustaría que lo buscáramos, en Génesis capítulo, ¿qué tal si me ayudas tú? Génesis 3, me parece que es. Entonces el 7 nomás. El 7 nomás. Y versículo 7 del capítulo 3. Hasta ahí. Hasta donde tuve miedo. La parte A de 7 hasta, claro. Hasta tuve miedo y oí que tuve y me escondí que estaba desnudo. Génesis capítulo 3, versículo 7, dice así. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, gloria a Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. ¿Cuánto duró esa relación íntima? Dios revelándose en el huerto, no lo sabemos. La palabra de Dios no da tiempo o cuánto días, siglos duró esa íntima revelación. Pero aun cuando el hombre cayó en desobediencia, Dios llamó al hombre. Amén. Diciéndole, ¿dónde está? Dios habló, dice, y llamó al hombre. De hecho, el versículo 9, para poder seguir argumentando, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? En la parte A del versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y el hombre huye de Dios porque no quiere saber nada de Dios. Sería imposible que conociéramos algo de Dios si Él no se revela a nosotros. Y damos gracias a Dios por esta su santa palabra y por su Hijo Jesucristo, que es la máxima expresión de su revelación. Amén. Decíamos la semana pasada que es muy importante los primeros 5 libros de la Biblia, que son el cimiento para estudiar todos los demás libros. Comenzando justamente con esto que acabamos de leer, que Dios siempre se ha revelado al hombre. Y el libro que comenzamos a leer fue Génesis. Así es. Vamos a hacer un pequeño repaso rápidamente para ganarle tiempo al tiempo, viendo primero qué es la inspiración. Y yo quisiera que mi hermano Juan dijera un poquito qué es lo que es la inspiración. Bueno, según lo que nosotros tenemos entendido y lo que hemos visto en la palabra, la inspiración es algo que sale de Dios, según si usted se acuerda y vio el capítulo anterior. Si no lo ha visto, le aconsejo que lo vea para que pueda entender el hilo de lo que estamos hablando. La inspiración es algo que sale de Dios y va al hombre, para que pueda el hombre escribir lo que Dios desea que escriba, en este caso sus verdades. La inspiración es aquella que sale de Dios. Incluso se hizo una mímica, mi hermano dice una mímica, que Dios sopló en el hombre su verdad para que pudieras inspirarse e escribir el hombre, no sus ideas, no sus argumentos, sino lo que Dios quiso que el hombre escribiera.
Por eso la palabra de Dios es inerrante, o sea que no se equivoca por lo mismo, porque Dios es el que guió al hombre a escribirla y es el Espíritu Santo, el que fue como garante o como juez para que el hombre no se desviara de lo que Dios quería que se escribiera. En forma sencilla, lo mejor es decir que fue soplada por Dios. Lo que quiere decir que toda la escritura, la inspiración quiere decir que toda la escritura tiene su origen en Dios. Toda la escritura procede de Dios. Así es. Es inspirada, es soplada. Proviene de Dios, procede de Dios. El origen de todo lo que está escrito en la Biblia tiene su origen y procede de Dios. Eso es inspiración. ¿Y qué es lo que es inspiración? ¿Qué es lo que está inspirado? Valga la redundancia, lo que está escrito. Así es. Eso es lo que dice en Timoteo 3:16. Así es. Donde dice que toda la escritura, así es útil para... que toda la escritura es inspirada. Es inspirada por Dios. Toda la escritura, la grafía, lo que está escrito, grafía, de ahí viene la palabra caligrafía, ¿cierto? Grafía, está inspirada por Dios. Eso es inspiración. Es importante que lo que decía mi hermano Juan, que Dios supervisó, guió a los hombres para que escribieran y fueron supervisados, guiados, llevados. Ellos, los hombres, los escritores, Dios respetando su carácter, su estilo, así es, los inspiró, y la inspiración es lo que llevan, la carga que llevan. Ellos no son los inspirados, sino la carga que llevan, el soplo que Dios les dio. Así es. Esa es la inspiración. Es importante saber que la palabra, por ser inspirada, es inerrante, es autoritativa, es la única que no puede ser lumbrera a nuestro caminar. No se le puede agregar. No se le puede agregar. Está completa. Está completa. Entonces, queremos repetir que la inspiración tiene que ver con el proceso que Dios origina en la Escritura. La inspiración tiene que ver con el proceso que dio origen a la Escritura. Uh-huh. Y en este proceso hay dos cosas que intervienen. Uno se llama revelación y la otra se llama inspiración. Vimos la inspiración. Hoy día, con la ayuda del Señor, vamos a ver qué es lo que es revelación. ¿Algún comentario sobre revelación? No sé. ¿O qué se imagina usted, hermano Margarita, que sería la revelación? Está oculto, ¿sí? Yo creo que la revelación es algo que estaba como oculto y Dios reveló al hombre su palabra. Perfecto, sí. Para que nosotros la entendamos. Esa palabra que nos da vida a nosotros. Una palabra que es perfecta. Así es. Es una palabra que es tan importante para nuestras vidas, que se está perdiendo en estos tiempos. Pero yo creo que ha llegado el momento que entremos en la brecha y nos aboquemos a orar, a leer su palabra, porque ahí está nuestra regla de vida, y en este mundo caótico que se está perdiendo, sobre todo la juventud. Así es. Así que el Señor nos ayude a entender mejor y poder ayudar, porque yo creo que la idea de nosotros es ayudar para que las personas entiendan y aprendan que la palabra es vida, la palabra no redarguye, la palabra nos exhorta. Así es. No hacemos lo que nosotros queramos, sino que nuestra regla de vida es la palabra
la palabra del Señor. Amén. Y una de las cosas importantes, discúlpame, pero quiero rescatar, es lo que dijo de que se tiene que leer. Sí. Y una de las cosas que habíamos recalcado en el capítulo anterior es que la iglesia debe de leer la palabra de Dios. Cuán importante es que se lea la palabra, cuán importante es que ellos mediten en la palabra. Muchas veces, lamentablemente, y con mucha tristeza lo digo, la gente no le gusta mucho leer, no le gusta escudriñar. Pero, ¿cómo vamos a conocer a un Dios tan grande si no leemos lo que Él nos ha dejado? Porque ¿cómo vamos a conocer a Dios si no es leyendo la Biblia? No, escudriñando la Biblia, Así es. orando a la luz de la Biblia, haciendo negocios a la luz de la Biblia, trabajando a la luz de la palabra de Dios. Esto no es un ir al templo y creer que los ritos y los actos o las ceremonias son las cosas que vamos a hacer en Dios. En Dios tenemos que vivir la palabra. Y si no conocemos la palabra, es porque no la leemos. Si no la leemos, no la conocemos. Si no la conocemos, no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Sí, es Entonces, fundamental. claro, si leemos la Escritura y la escudriñamos, no porque nos toca predicar, sino qué dice la palabra, qué está revelada ahí, qué quisieron decir los escritores, qué me dice a mí sobre la mentira, sobre la envidia, sobre los celos, qué me afecta a mí, qué me ha revelado Dios. ¿Cómo me llama Dios? ¿Dónde estás? Y yo me escondo si no leo la palabra de Dios. Así es. ¿Cómo Dios se pasea en medio nuestro queriendo revelarse y lo ha hecho a través de la Escritura? Si no, discúlpeme que sea tan enfático, es que si un hermano predica y no lee la palabra, y si usted como iglesia, nosotros como hermanos, cualquiera, no necesariamente el pastor, el diácono, toda la iglesia, si no conoce, no lee la palabra, porque dice no tengo tiempo, pero sí tiene tiempo para ver una teleserie, ver películas en Netflix, para ir al cine, para pasear, para jugar fútbol, pero no, es que realmente yo creo que esa persona, dudo que haya nacido de nuevo, porque una de las cosas que son evidencia del nacer de nuevo, ¿cuáles son? Que desea. Sí, Desea. Dice la palabra que debemos desear la leche materna, como los niños que la desean la leche materna, refiriéndose a lo que es la palabra de Dios. Del niño cuando nace, el niño cuando está pequeño, desea, llora, gime, reclama, no está quieto, necesita esa leche materna porque es el alimento, el que lo sustenta, el que sacia su sed, el que le da fuerza, el que hace crecer sus músculos, sus huesos, el que la defiende de cuantas enfermedades. Es así la palabra también. Nos defiende, nos hace crecer, nos hace fortalecernos, nos hace vivir. ¿Cómo vamos a enfrentar un mundo tan horrible y tan peligroso sin el consejo de su palabra? ¿Y dónde vamos a buscar la verdad? ¿Dónde? ¿Cómo vamos a saber de Cristo? Si no leemos la palabra revelada, que vamos a hablar sobre la revelación, y discúlpeme, hablo así bien golpeado, porque soy protestante. Y protesto. Protesto por la mediocridad de no tener un pensamiento crítico y escudriñar qué quiere decir la Biblia, la palabra de Dios, porque si no leo la Biblia, la palabra de Dios, voy a tener un Dios hecho a mi manera, a mi imaginación, que no es el Dios de la Biblia. Exacto. Entonces un Dios tan amoroso, que es puro amor, que como un abuelito tonto, exacto, como esos abuelitos que dicen que a los niños hay que permitirle todo porque son mis nietos.
No, Dios no ama como nosotros amamos. Iba a decir, Dios no es alcahuete. Lo que pasa es que Dios se nos olvida, mucha gente ve a Dios con amor, y es cierto que Dios es amor, es cierto que Dios es misericordioso, es cierto que Él vino a morir en Cristo Jesús por nuestros pecados, y que Él llevó nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Toda la maldición que debíamos haber recibido por nuestro pecado fue sobre Él, eso es cierto. Pero también nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios grande. Él es un Rey de reyes y Señor de señores. No es un rey cualquiera, no es un político cualquiera, es el Señor de toda la creación. El Dios todopoderoso que no necesita de nosotros, pero ha tenido tal misericordia y tal amor que Él nos buscó primero. Amén. Porque es imposible que nosotros lo hubiésemos buscado. Esto es tan lógico como pensar de que cuando nosotros, antes de conocer a Dios, nosotros estábamos en delito y en pecado, ¿cierto? Se dice que estamos muertos en delito y en pecado. Y un muerto no se mueve, un muerto no piensa, un muerto no se queja. ¿Cómo entonces podríamos nosotros buscar a Dios? Si no es Él el primero el que nos busca. Así como hemos leído en Génesis, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán dijo, tuve miedo y me escondí. La reacción del pecado demuestra nuestra desnudez, nuestra pobreza y el miedo. Pero Dios es justo, Dios es santo. Y muchos dicen que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, siendo que esa cosa no aparece en la Biblia. Y muchos de los cristianos lo dicen, creyendo que está en la Biblia, pero nunca la han leído. Pero eso es una historia, ¿cierto? Eso lo dijo Gandhi, un hombre musulmán, un hombre idólatra. Pero Dios dice en su palabra que Él está airado contra el pecador. Pero Dios mismo puso el pago de ese pecado en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando yo canto, he decidido seguir a Cristo, eso no es así. Yo no tengo bueno nada. Mi corazón es perverso. Mi corazón es malo. Solamente si Dios me reveló a Cristo, es que yo puedo seguirle, porque Él es el que nos lleva a Él y podemos conocerle. Por eso me decía mi hermano Bernardo, que si nos leen, si nos buscan, si nos escudriñan, ¿qué les ha amanecido? Deberíamos de dudar que un cristiano que no lee, que no ora, y que más encima en medio de la reunión está bostezando, que sea verdaderamente salvo. ¿Se acuerda eso del siervo? Sí. Bravo. Claro, lo leemos. Qué hermoso. Y suena... Bueno, cuando uno dice estoy muerto de hambre, realmente él no sabe lo que es estar muerto de hambre. Pero el que tiene hambre busca comida y agua desesperadamente. Y la palabra de Dios es comida y bebida espiritual que necesitamos todos los días. Sí. Y dijimos que Dios se revela a nosotros. Así Y es. que Él nos busca a nosotros. Él tomó la iniciativa. Así es. El hombre se esconde, huye de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. La revelación, ¿qué es lo que es revelación? Revelación es lo que Dios le da a conocer al hombre para que escriba. ¿Y qué revela? Revelación es el acto mediante el cual Dios comunica. Dios da a conocer al hombre. Así es, al hombre. Verdad o verdades en las que el hombre no puede conocer de ninguna otra manera. Así es. Dios nos ha revelado al hombre cosas acerca de sí mismo, de lo que es Dios. Vuelvo a repetirlo. Revelación es el acto divino por el cual Dios da a conocer al hombre verdad o verdades, cosas que el hombre no puede conocer de ninguna otra manera, ni en la filosofía, ni en la ciencia,
¿Qué da a conocer al hombre? Dios se ha revelado se ha revelado a sí mismo para que lo conozcamos a Él. Así es. Y Dios ha revelado al hombre cosas de nosotros mismos. ¿En qué situación estamos? ¿Cuál es nuestra posición delante de Dios? Lo que acaba de hablar mi hermano Juan. Muerto. ¿Cómo podemos vivir? ¿Quién nos da vida? ¿Quién es el dador de la vida? La creación. Todo eso lo ha revelado, es el acto en cual Dios lo ha revelado en su palabra. Qué hermoso. Y eso todo es para conocerle. Pero si uno se pone a pensar, ¿y para qué lo hizo? Para que le conozcamos a Él. Porque habíamos comentado en el capítulo anterior de que el hombre es religioso por naturaleza, que siempre busca algo a que adorar. Entonces Dios, a través de su palabra, dice, yo soy Dios, a mí deben de adorar. Amén. Además, otra cosa que yo creo que por intermedio de su palabra, por intermedio de la Biblia, de su palabra, porque la palabra es vida para nosotros. Dios tuvo misericordia y nos dimos cuenta que estábamos muertos por nuestro pecado. Amén. Entonces cuando viene a Cristo uno, porque uno puede ir a la iglesia, uno va a la casa, pero no conoce al dueño de casa, que es el Señor Jesucristo. Entonces cuando el Señor, tal como se está hablando, Él nos revela en las condiciones que estamos nosotros. Así es. Entonces, por eso la importancia de orar y escudriñar su palabra, porque cuando uno empieza a leer la palabra, empieza a suceder algo sobrenatural en nuestras vidas, y se da cuenta cuán amor Dios tuvo con nosotros, que dio su vida por amor a nosotros, si no nosotros hemos estado perdidos. Entonces yo creo que la finalidad de esto es para que las personas que están viendo esto abran sus ojos y sus oídos, que yo creo que Dios está hablando, dice su palabra, que Dios habla a tiempo, fuera de tiempo. Entonces yo creo que ha llegado el tiempo que muchos van a llegar a Cristo. Y esa es la finalidad de este programa, de que ganar almas, como Pedro, ser un ganador de almas. Y la revelación de Cristo es tan importante entenderla y dar gracias a Dios, que Dios nos ha revelado a su Hijo, que empieza, y su Espíritu que empieza a vivir en nosotros. Así que es muy importante, hermano, poner mucha atención y llevarlo a la práctica también. Nos cuesta, no es fácil, pero con el Señor todo se puede. Así es. Así que eso sí. Ahora es importante saber que no puede venir a alguien, Dios me reveló anoche tuve un sueño y Dios me reveló. Claro. No, en absoluto. Todo lo que está revelado de Dios está en la Biblia. Amén. Todo lo que está revelado por la inspiración de Dios está revelado en la palabra. Amén. No hay nueva revelación. Todos esos payasos, hazme reír, y lo digo muy serio, todos esos payasos, esa iglesia, Dios me ha dado una palabra para ti. ¿Qué palabra me ha dado Dios? Esta es la palabra de Dios. Esta es la revelación de Dios. Amén. Esta es la inspiración de Dios. Dejémonos de cosas. Busquemos seriedad. No tomemos el nombre de Dios en vano. ¿Por qué la gente no sabe ni siquiera los libros de la Biblia? ¿Por qué no se habla de la Biblia? ¿Por qué la gente no sabe los 10 mandamientos? ¿Por qué no se habla? Y hablo del pueblo de Dios. ¿Qué queda para la gente que está en umbra? Que está en la más plena oscuridad. Creo que la iglesia hoy día está en penumbra. Así es. En penumbra porque no está leyendo la revelación de Dios. Y en la revelación de Dios no podemos soportar, no debemos tolerar mentiras. Así es. Y debemos escudriñar la Biblia para saber si eso que está diciendo ahí está de acuerdo de lo revelado en la Escritura. Así es. Si está de acuerdo con el mensaje completo de la Biblia, no un texto sacado para decir tonterías
o cosas que yo quiero decir. Creo que vuelvo a insistir como la semana pasada. Mi país, Chile, comenzando por Quilicura, comenzando por mí, por nosotros, necesitamos volver a la palabra de Dios, arrepentirnos de haber tomado el nombre de Dios en vano. ¿Y qué en la revelación? ¿Qué Dios le da a conocer al hombre? Le da a conocer su plan. Perdón. ¿Qué Dios le da a conocer en la revelación? Le da a conocer su plan, su voluntad. Dios le da a conocer al hombre mismo quién es el hombre, lo pecador, lo perdido, la mente tenebrosa, el corazón malo que tiene. Es la Biblia como un espejo que me hace ver a mí quién realmente yo soy, y que no soy tan guapo ni tan buen mozo como yo me imagino. Ni tan bueno como uno cree. Ni tan bueno como uno cree. Entonces vuelvo en la revelación. ¿Qué nos revela Dios? Verdad y verdades que el hombre no puede conocer. Y también Dios le da a conocer el plan que Él tiene para la humanidad, su principio, el final de los tiempos, su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muchos andan buscando la voluntad de Dios, está en la palabra. Y Dios le da a conocer al hombre acerca del hombre mismo, le da a conocer el plan de salvación, el plan de redención. Si usted le pregunta a un hermano qué es lo que es redención, no sabe responder. ¿De qué le ha salvado Dios? Tampoco. Y Dios le da a conocer por esta revelación. Dios nos da a conocer la salvación, la redención. Si Dios no da a conocer todo esto por la Biblia, nosotros ni nadie conocería la verdad de Dios. Por eso necesitamos volver a la Escritura. Dios es un autor. Déjame decirte, tal vez estoy golpeando muy fuerte, pero Dios es un autor de un plan perfecto. Sí, el problema de... Me da un poquito de agua. El problema de que muchas personas tienen, por así decirlo, son por el hecho de que deben de sentir algo. Por eso dice Jeremías, si usted ha leído la palabra, dice que muchos decían, soñé. Uh-huh. Y eran profetas que Dios no había mandado. Otros dormían mucho también. Claro. Y tenían el deseo de sentir, de ¿cómo se llama? De tener una vivencia sobrenatural. Algo que les dijera, oh, esto es verdad. Cuando la palabra de Dios me dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Aleluya. Por eso no podemos nosotros decir, Dios me ha revelado. No. Dios no revela nada en este momento, como se llama hermano Bernardo. La última revelación fue escrita por Juan en la isla de Patmos y es la Apocalipsis. Por eso se llama revelación. Porque Apocalipsis significa eso, revelación. Revela a Cristo Jesús, su reino, su gloria y cómo vendrá por nosotros a implementar su reino. Por eso queremos entender y saber de que la palabra no puede ni quitársele ni agregársele nada, porque está perfecta. Así es. Está ya completa, no es necesario. Dios nos dejó esta Biblia, que antiguamente en el capítulo anterior conocimos que se llamaba Biblión por el hecho que venía, ¿cierto?, de un árbol que estaba en el Nilo. Pero esta Biblia, este conjunto de 66 libros, es para que nosotros entendamos y comprendamos, como decía el hermano Bernardo, su plan, para que veamos qué es lo que necesitamos. La Biblia no nos revela de los dinosaurios. La Biblia no nos revela si hay extraterrestres, marcianos, venusianos, plutonianos. No hay nada de eso en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios simplemente nos reveló lo que necesitábamos. No necesitamos saber nada más.
¿Por qué? Porque Dios es grande, Dios es infinito. No, Él no está encerrado en el espacio y en el tiempo. Por lo tanto, Él es grande y ha creado muchas cosas que quizás nosotros no conocemos. Pero Dios no nos reveló eso. Nos reveló específicamente de que Él es Dios, de que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, porque nosotros en nuestra desobediencia hemos pecado contra Él. Eso es lo que es pecado, desobedecer a Dios. ¿Y qué es desobedecer a Dios? No hacer lo que dice aquí. No robarás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. No calumnies. No desees en lo que tienes tu prójimo. No hables por detrás. No tengas malos pensamientos, malas intenciones del corazón. Y eso es simplemente su ley y su orden. Solo Dios puede darnos verdaderamente lo que nosotros necesitamos. Amén. Porque solo Él puede darnos la moral. Así es, Señor. Muchos hombres quieren ser moralistas. Muchas personas quieren hacer las cosas bien. Pero somos una raza caída. Y la única forma en que nosotros podamos tener moralidad es leyendo su palabra. Nada más. Oraba ayer, me atraganto, porque pensaba, mi delicia está en tu ley, en tu palabra. Abunde en nosotros la palabra. Así es. Sí, lo que decía sobre usted, la revelación, Berish, Barak, Elohim. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos. En el principio Dios creó el universo y la tierra. Así es. Y se dijo el universo y la tierra, reveló el universo. ¿Y dónde se centró toda su revelación? En la tierra, en los hombres. Y quisiera ver que Dios se da a conocer en un plan perfecto. ¿Cómo entender en este plan perfecto y cómo vamos a entender cosas como Dios, la lógica, lo que es la lógica y lo que es la ética? Sin la revelación de Dios en la palabra, sin que Él se haya revelado lo que es Dios, no podríamos entender la coherencia, la lógica, estaríamos confundidos y no entenderíamos lo que es lo que usted acaba de decir sobre la mentira, la verdad, la ética. Así es. Déjeme decirle algo. Según Nietzsche, los hombres mataron a Dios. No que Nietzsche dijo que Dios había muerto. En la parábola del loco, cuenta que un tipo que estaba, según ellos, loco, andaba a plena luz del día con una linterna y fue a la plaza donde había muchos jóvenes que no creían en Dios y pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces todos se ríen, dicen: no, si a Dios lo hemos matado. Dios se enfermó y murió. Ya está enterrado. Su cuerpo ya no existe. O a lo mejor se mandó a cambiar, se mudó. Pero Dios no existe. Va a la iglesia, cuenta esta parábola, y le dicen lo mismo. Tampoco encuentra a Dios. Y el loco pregunta: ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a ver el horizonte? Un marinero, cuando está en plena mar, ¿qué lo guía a él donde hay tierra? Es el horizonte. Y si no hay horizonte,
no hay Dios, no hay horizonte. ¿Cómo podremos saber de la ética, de la lógica, del sentido común? Y eso es lo que se ha perdido hoy, porque se ha perdido la revelación de Dios. Así es. Entonces el hombre tomó la lámpara, la tiró al suelo, dice la parábola, y gritó: creo que he llegado muy temprano. ¿Por qué? Porque Nietzsche suponía que el día de mañana íbamos a perder todo sentido común, toda lógica, toda cordura y toda ética. Vea lo que está pasando hoy en la sociedad por haber perdido la palabra de Dios. Los asesinatos, las mentiras, del más educado hasta el más ignorante, el ladrón, la corrupción, la corrupción, el que dice que hoy tiene una sexualidad, o el que se cree gato, el que se cree... Hemos perdido la cordura porque hemos perdido la guía de su palabra, de su revelación. Entonces, por eso Dios se da a conocer su plan, su voluntad al hombre y acerca del hombre de sí mismo. ¿Me iba a decir algo usted? Sí, por eso la palabra dice en el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Lámpara en medio de la oscuridad, en medio de todo aquello que no podemos ver. Si usted está en una habitación en la cual no hay luz y usted desconoce esa habitación, usted se va a mover con temor a caerse, a golpearse con algún mueble, y va a estar tanteando a través de las paredes para encontrar el interruptor de la luz. Si la guía del Espíritu a través de su palabra, porque la palabra es Espíritu, así es, sin su guía, ¿cómo podemos movernos en medio de un mundo oscuro, o en medio de un mundo que está en penumbra, en medio de un mundo en que está tan alejado de Dios, tan perdido? Por eso hay tanto, como decía el hermano Bernardo, hay tanta corrupción. Por eso vemos tantas cosas que salen en carabineros, en investigaciones, en la milicia. Personas que deberían ser baluartes, que deberían ser personas que fueran unos líderes o pudiéramos mirarlos como personas éticamente correctas. Pero pasan cosas que están dentro del corazón del hombre. No la investidura. No es un partido político y no estamos hablando de política, pero no es nada que el hombre haya creado que puede guiarlo para lo que es ser el hombre verdaderamente moral y recto delante de la sociedad. La única forma en que mi país pueda ser realmente un país que crezca y que tenga verdad y que sea realmente justo es volviéndose a su palabra. Amén. Y que la iglesia nada más. Y la iglesia duerme. Y la iglesia está metida en su hoyo, en sus cuatro paredes. Y lo único que hacen es reunirse para cantar y alabar, saludarse y decirte Dios te bendiga. Cuando en el mundo afuera necesitan la luz. Porque nosotros somos sal y luz de este mundo. Se ha perdido, yo creo, sinceramente. Es terrible. Es una pena, pero Es terrible. Sí, es una pena, pero por la revelación de Dios, en qué condición está la humanidad, nuestro país, nuestra comuna. La sociedad. Es porque la iglesia Exacto. no tiene ninguna influencia porque no está leyendo la revelación de Dios. Dios es autor de un plan perfecto. Ese plan incluye la creación del universo, la creación del hombre, para que el hombre represente a Dios, para que el hombre, como imagen de Dios, nosotros, los hijos de Dios, que somos imagen de Cristo, representemos a Dios como embajadores. Y podemos cantar, como virrey. Podemos cantar, embajador, soy de Cristo, pero nada, no hay. No, creo que para ir avanzando, porque aunque usted no crea, hemos avanzado bastante, yo quisiera
volver a la revelación de Dios por la inspiración es volver a la palabra y fundamentar nuestras vidas, Amén. nuestras familias en la revelación de Dios. Si la revelación de Dios está escrita y no la conocemos, tendremos religión y tendremos un Dios de nuestra imaginación. Pero yo quisiera algo muy importante, que Dios quisiera que buscara Hechos 17, Juan, Hechos 17, verso 29, si no me equivoco. Porque a mí me fascina, y esto no se trata de primer amor, esto se trata de la llama, de la pasión, del fuego, del poder del Espíritu Santo, que Él escribió la Biblia. Por tanto, el Espíritu Santo me va a llevar a leer la Biblia. Es algo de tan sentido común. Pero creo que nosotros como sociedad ignorante de quién es Dios, me gustaría que leyeran Hechos 17, Hechos 17, 29. 29. 17, 29. Aquí está, dice el versículo este. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces, Dios quitó la ignorancia del hombre, revelándose en Jesucristo. Así es. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que procedamos al arrepentimiento. Así es. Así es. Entonces, Mira. Dios quitó la ignorancia del hombre, revelándose en que no es escultura, Amén. Ni oro, ni plata. ni oro, ni plata, Ni nada hecho con las manos. ni nada de estas cuestiones De la imaginación del de hombre. la imaginación del hombre, de todo lo que querramos naturalmente, sino que la revelación última y necesaria, la palabra hecha persona, la revelación hecha persona, En Cristo. es Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Mira, para connotar un poco, dice el versículo siguiente, el 30, como tú habías dicho. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos Amén. de esta ignorancia, Ahí está completo. ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Arrepentíos fue la predicación de Jesús. Juan el Bautista, cuando apareció, decía: arrepentíos. Lo primero que Jesucristo hizo después de ser bautizado en el río Jordán fue decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Me gustaría que buscara Romanos 1, 21. Romanos 1, 21. ¿Lo leo? Sí, Sí, si quieren. Te quiero quitar el Romanos protagonismo. 1:21. Te quiero Ahí está. quitarle el protagonismo. Romanos 1:21. 21 Allá. dice, 1:21, más perdió. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, Amén. Qué increíble. ni Sí, le sí. dieron gracias por no conocer a Dios. ¿Qué pasó? Se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Yo quisiera leer el 37, o sea, el 32. Acá. 32. Espérense, quisiera, porque ¿cómo puede Dios darse a conocer que todo esto
¿Cómo uno puede conocer a Dios? Por la revelación natural, de la naturaleza, lo que llamamos la revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice Salmo 19. Así es. Y cómo nosotros podemos ver por medio de la palabra, conocer a Dios en la revelación particular. Entonces hay dos revelaciones: la revelación general y la revelación particular o especial o sobrenatural, que es la palabra de Dios. Así es. Para quitarnos. Y Cristo es la palabra hecha hombre. Amén. Y la Biblia da testimonio. ¿De quién da testimonio? De Cristo. De Cristo. Ella dice, de hecho también el Señor les dijo: vosotros escudriñáis las Escrituras buscando la verdad, y ellas dan testimonio de mí, dice. Es interesante también que lo que leímos antes también en Hechos, de que Dios manda a los hombres, no dice a los evangélicos, sino que a todos los hombres, a todos los que han nacido, que se arrepientan, que se vuelvan a Dios. Así es. Es una orden de Dios. Por eso el hombre no tiene excusa, porque la naturaleza, como leía mi hermano Bernardo, habla de un creador, habla de que hay alguien detrás de todo esto, y ese alguien se ha querido revelar a través de su palabra, a través de Cristo, porque Cristo dice, Juan dice que Él es el Verbo hecho carne, palabra de Dios hecha carne, el verbo. quien vino a morir y pagar el precio que la ley demandaba. Creo que es muy importante la revelación de Dios, porque en el versículo que acabamos de leer, no quise leerlo todo, que no se trata de dar una predicación, pero estamos hablando de la revelación. Uh-huh. Cómo Dios se va revelando, y hay varios versículos que más o menos da 30 cosas ahí que el hombre no conocería o que practicaría y que no sabría que son cosas malas. Dice, por cual también Dios lo entregó a cosas inmundas, Así es. en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Así es. honrando, y etcétera. Da como 30 cosas que si no hubiesen sido reveladas, el hombre no sabría que son malas. Así es. ¿Cómo hubiese sabido yo en mi adolescencia, si hubiese sido instruido en la palabra de Dios, en la revelación de Dios, que la fornicación es mala y yo lo hubiese practicado y yo sé mal, yo soy rebelde ante Dios? Como dice ese salmo, ¿cómo guardará el joven su camino? Su camino. Meditando en la su ley. palabra. En su palabra. Entonces, creo que si hay mucha fornicación, adulterio, mentira, envidia, chisme en las iglesias, no estoy hablando en el mundo, en la iglesia, es porque no se conoce esta revelación. Así es. La revelación, hay 30 cosas que se han revelado ahí, de manera que la revelación de la Biblia, de la palabra, es necesaria debido a la condición del hombre, debido a esta condición caída, de echarse con animales, de relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, la mentira, el chisme, tener intimidad sin ser casado. Debido a la condición del hombre, es necesaria una revelación. Es necesaria la revelación. Es necesaria y también es probable. Y también esta revelación es creíble, es razonable. Y estas revelaciones son ciertas. Dios ha revelado verdad y verdades para que el hombre conozca quién es el Dios verdadero que nos manda a tener santidad y temor de Dios. Hay una cosa que me llama la atención, Leonardo, mi hermana Garita. La iglesia de hoy, al no leer la palabra, al no buscar, al no estudiar su palabra, hizo lo mismo que el pueblo de Israel en la antigüedad.
abandonó a Dios. Sí. Porque el pueblo de Israel hacía los cultos, hacía las fiestas, les sacrificaban los animales, hacían todas esas cosas, pero habían abandonado a Dios. Cuando Dios le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Está lejos. Sí. Porque su corazón no estaba lleno con lo que era lo principal, que era la palabra de Dios. Si nosotros dejamos de leer la palabra, como protestantes, como evangélicos, como cristianos, como hijos de Dios, si nosotros dejamos de leer la palabra, si no buscamos en Él, en sus verdades, nosotros hemos abandonado a Dios. Así es. Y eso es la verdad. Hemos abandonado, no el hecho de que yo vaya a la iglesia, cante, dance o haga cualquier culto sobre lo que es el culto, pero si la palabra no me afecta, si la palabra no me cambia, si la palabra no me da vida, yo he abandonado a Dios. Y la he abandonado por cosas que, como decía recién en su palabra, que me corrompen. Y corrompen mi alma. Y endurecen nuestro corazón. Y por eso a un religioso, si usted le dice, sabes, estás mal, debes leer más, y él dice, no, yo estoy bien. Así es. Porque tiene su corazón entenebrecido. Ahora Dios nos ha dado la Biblia. ¿Para qué nos ha dado la Biblia Dios? ¿Para qué nos dio esta Biblia? ¿Para qué nos dio en la Biblia? Para que sepamos tres cosas. ¿Cuál es nuestro origen? Que Dios nos creó. De Él venimos. No venimos de la nada ni del mono. No somos una casualidad. Dios nos creó. Y para eso está revelada la palabra. Para saber cuál es nuestro origen. De dónde venimos. Lo otro, dije tres cosas. Lo primero, cuál es nuestro origen. De dónde venimos. Y lo otro, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Nunca encontraremos propósito en la vida si no encontramos a Cristo en su palabra. Amén. Nunca. Así es, Señor. Por eso Dios nos dio a revelar su palabra para saber cuál es nuestro origen. Y lo segundo, para responder la pregunta ¿qué hacemos aquí? Y para responder la pregunta ¿cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro destino? ¿A dónde vamos? ¿Dónde voy yo sin Cristo? Así es. No, sí. ¿Dónde voy yo con Cristo? Amén. Para eso Dios nos ha revelado su palabra y su Biblia. Y Dios habló por medio de los profetas. En Hebreo 1 dice que Dios nos ha hablado por medio del profeta. Finalmente nos ha hablado por el Hijo. Así es. Dios se ha comunicado con nosotros. Se ha revelado a nosotros. La Biblia es una manera muy particular, muy personal de comunicarse con nosotros. Yo creo que es necesario volver al fundamento de los apóstoles. Queremos que nosotros estamos luchando por volver, no estamos perfectos, ¿cierto? Sí. O me salieron alas, pero ¿cómo puedo saber que una iglesia está bien o está mal? ¿Por lo que yo siento? ¿O por lo que dice su palabra? Por lo que dice su palabra. Mi sentir debe estar de acuerdo A la palabra. a la palabra. Y yo creo en el poder del Espíritu Santo. Creo en los frutos del Espíritu. ¿Y dónde yo puedo conocer eso? En la revelación de su palabra. Así es. Amén. Me gustaría que dijeras unas palabras al respecto, porque estamos casi a punto de terminar. Estamos casi una hora. Sí. Dijeras tú algo al respecto. Bueno, hay una parte de la palabra donde dice, y se me venía a la mente donde dice, ¿dónde iremos, Señor? Amén. ¿Dónde iremos? Pregunta. Y él responde, dice, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida y vida eterna para nosotros? Así es. Entonces que eso se haga una realidad en nosotros, porque el único que nos va a dar una vida eterna, creyendo su palabra, creyendo que todo lo que
está escrito en la Biblia e inspirada por su Espíritu. Y si no tenemos esa revelación, y pedir al Señor que nos dé eso para poder seguir viviendo y seguir predicando su palabra, porque dice, id y predicad mi evangelio, y nos damos cuenta que eso no se está realizando, porque en la iglesia no se está predicando la palabra como corresponde. Prometen muchas cosas que no están de acuerdo en la palabra. Solamente Dios te va a bendecir, Dios te va a dar esto, otro, qué sé yo. Entonces las personas se aferran que tenemos un Dios bueno, un Dios que siempre va a cumplir nuestros caprichos, pero nos damos cuenta que no, porque dice su palabra que vamos a tener tribulación, muchas cosas que van a venir a nuestras vidas, y si no estamos bien fundamentados en su palabra, no vamos a poder soportar eso. Así es. Entonces, que el Señor nos ayude a que su palabra se haga vida en nosotros y practicarla, porque el Evangelio no es algo fácil, es difícil llevarlo, pero con Cristo todo se puede. Amén. Así que eso podría Aportar. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre inspiración y revelación? Para ir terminando un poquito así con palabras sencillas. La revelación es el acto de Dios en el cual revela o muestra o da a conocer a los hombres Dios da a conocer su verdad o sus verdades. Y la inspiración es lo que Dios sopla en el hombre, ¿sí?, para que estos hombres escriban lo que se ha revelado. Lo que se revela. Amén. Es eso. Por eso es necesaria la Biblia. Amén. Y Dios nos ha dado la Biblia para leerla. ¿Cuál es nuestro origen? Así es. Para responder cuál es nuestro origen, qué hacemos aquí, cuál es nuestro destino. Así es, ¿a dónde vamos? Exactamente. Y con la ayuda del Señor ya me gusta mucho esa parte cuando... ¿te acuerdas tú esa parte? No importa que lo alarguemos un poquito. Cuando suben a la transfiguración en 2 de Pedro, primera de Pedro, me gustaría que lo escucharan, la leyeran, porque nosotros me considero pentecostal, porque estoy asistiendo a una iglesia pentecostal. Mi familia es pentecostal, pero tengo una doctrina muy deformada. Pero somos y está bien, Dios es experiencia. Tengo muchas experiencias personales con Dios, hermosas. Pero no puedo hacer doctrina en base a mi experiencia. Ni Pedro ni los apóstoles lo hicieron. Hicieron doctrina en base a la revelación, la inspiración, y citaron la Septuaginta. ¿La encuentras tú cuando habiendo Dios siendo testigos presenciales? Eso lo mira, voy a leer claro, el 16 para que eso de ahí, lo que sucede ahí en ese momento es una experiencia. Pero miren lo que dice el Pedro. Voy a leer desde 16 en adelante, 2 de Pedro capítulo 1 dice. 2 de Pedro capítulo 1, desde el 16, versículo 16 en adelante, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, hablando y refiriéndose al Juan Bautista, cuando fue bautizado. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Está hablando de la transfiguración. De la transfiguración, cuando estaban los tres ahí. Cuando Pedro, Jacob, ¿cierto? Claro, y ven, ellos Juan, los vieron, fueron testigos de la gloria de Dios. Amén. Eso está hablando, y escucharon la voz. Fue una experiencia. Una experiencia, ahí sí. Pero la experiencia, dice en el versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día
esclarezca y el lucero de la mañana, que Cristo Jesús, salga en vuestros corazones. Gloria sea a su nombre. Claro, sentir a Dios. Tener experiencia con Dios tiene su lugar, Así es. pero no puede ser doctrinal. Dice, me encanta, porque dice Pedro, miren, nosotros vimos su gloria. Estuvimos con él ahí. Experimentamos la presencia de Dios. Vimos cómo se transfiguró. Y esa es la experiencia que tuvimos nosotros cuando estuvimos en el Monte Santo y escuchamos una voz que dijo, este es mi Hijo amado. A él oí. A él oí, en él tengo complacencia. Pero dice, pero tenemos En la palabra. también la palabra profética más segura que mi experiencia, dice Pedro. Pedro está diciendo, más que esa experiencia, está la palabra revelada, Amén. la cual hacemos bien, hacemos mal, No, hacemos bien Aleluya. en estar atento como una torcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Cristo Jesús. Palabra de Dios, Aleluya. Cristo es la palabra, Él es el verbo revelado. Amén. Amén. Así es. ¿Qué le parece? Entonces la revelación de Dios muy profunda y muy más allá de la experiencia, la inspiración y la revelación. Toda la palabra revelada, inspirada por Dios a los hombres para ser escrita, nos lleva a este versículo. Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que Cristo sea revelado en nuestro corazón. Amén. Amén. Y la única forma en que tú, mi hermano, mi hermana, con el amor en Cristo, con el amor de Dios, no es criticar, pero si no buscas en su palabra, ¿cómo? Dime cómo. ¿Cómo lo vas a conocer? Ay, Dios mío, sí. Cuando hay una similitud que hacen, que es muy conocida, y creo que alguna vez quizás lo escuchaste. Dice que dos enamorados se separaron por un tiempo, por una distancia larga. Y el amado le enviaba sus cartas, porque antes no había WhatsApp, No escribió nada. no había correo electrónico, habían cartas físicas. Y la amada llegaba y recibía del cartero. Y esta mujer leía la carta en la cual decía, te extraño mucho, te amo, quiero pronto ir a verte, te mando un beso aquí, un perfume que me regalaste para que recuerdes, te mando una rosa que se secó en medio de las hojas. Y esta mujer lo leía porque estaba enamorada de su amado. ¿Y qué haces tú, iglesia, sin amar a Cristo? Es tu Señor, Esas son las cartas de amor. es tu amor. ¿Dónde está vuestro amor? En Apocalipsis a las iglesias reclama al Señor una sola cosa: has dejado tu primer amor. Amén. Y tu primer amor se manifiesta Dios tenga- no en experiencias, sino en conocerle a través de su palabra. Amén. Bien. La próxima semana, si estamos con vida y salud, si no estamos con vida y con salud, estamos mejor, con más salud y con más vida en el cielo. Y vamos a ver una parte más técnica, porque vamos a hacer una próxima clase y otra más y vamos a terminar. Pero no vamos a estudiar bibliología profundamente, porque No. pero Estaríamos todo el año. técnicamente ya vamos a estudiar, préstame un poco la Biblia. Vamos a ver dónde procede nuestra Biblia y cómo está separada, los libros históricos, Proféticos. lo que se llama ¿Poético? todos los poéticos, los libros proféticos, los poéticos y todos los libros que aparecen, Las leyes, las crónicas. porque la primera es el Pentateuco y ahí vamos a ver los segundos los libros históricos y vamos a ir viendo cuáles son esos libros y ya eso es una parte más técnica, pero si usted no conoce la Biblia, si usted dice que está Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y usted me nombra los 5, es que domina un poquito la palabra y
Y si usted domina la palabra, puede predicar la palabra. Amén. Amén. Gracias. No sé, oramos antes de despedirnos. Sí. No estamos enojados, ¿no? Estamos apasionados. Amén. Nos apasiona esta palabra. Gracias, Señor. Así que oramos, sí. Amén. ¿Quiero? Oro yo. Sí, amén. Yo voy a hacer Señor orar de a mi profeta. No. Le doy la palabra final. Vamos a orar al Señor. Amén. Gracias, Jesús. Padre Te alabamos, Señor. nuestro, Te damos gracias. aviva el fuego Sí, Señor. del poder de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén, Así Señor. Satúranos de tu santa presencia. Sí, sí. Así es, Señor. Que este Espíritu Santo, te ruego, Espíritu Santo, llévanos a Cristo. Amén. Cristo, llévanos al Padre. Así Amén, es, Señor. Señor. Y esta nos lleve a esta palabra escrita. Sí, Así es, Jesús. Señor. Nos lleve a una iglesia local Gloria sea su nombre. donde podamos servir Así es, Amén. Señor. sin querer tener reconocimiento, sino servir. Así es, Señor. Sí, que tú nos das la gracia Amén. la sabiduría Sí, Señor. Te para alabamos, servir Jesús. a tu pueblo Amén. y otros nos sirven a nosotros. Sí, Sí, Señor. Señor. Gracias. Necesitamos los frutos de ti, Espíritu Santo. Necesitamos tus dones, Amén, así tu es. gracia. Sí, Señor. Necesitamos el poder de tu palabra, Padre Santo. Sí. Amén, Señor. Lo único que puede cambiar al hombre es la palabra de Dios. Así es, Señor. Por eso que este programa Así es, Padre Santo. provoque conciencia primero en nosotros, Así Aleluya. es. en nuestras familias, Gloria. Amén. en nuestra congregación local, Sí, Señor. y comience un avivamiento Así y es. este país comience realmente a conocer a este Dios verdadero que eres tú. Amén. Amén, así es, Señor. Bendice este programa, Sí, Jesús. ayúdanos Sí. Así es. y bendice a aquel que no tiene a Cristo, Amén. Así. Así ten misericordia. que te pueda conocer, Amén. que está viendo el programa, Sí, Señor. que nuestro deseo no es criticar, No, Señor. sino es que puedan conocerte a ti, Así Amén, es, así Señor. es, Padre. al único Dios que salva, Amén. que sana nuestras heridas, Amén, así es, Señor. que restaura nuestros corazones Así es, Padre. dañados, Así es, Señor. que nos sana nuestras heridas más Así profundas, es, Señor. Gracias, Jesús. que lleva nuestro dolor. Gracias. Amén, Señor. Tú cargaste nuestro dolor, nuestras culpas. En Jesucristo lo llevaste por Amén. nosotros. Sí. Amén, Señor Jesús. Gracias por revelarnos tu verdad. Amén, Señor. Gracias. Amén. Sin ti andaría desnudo escondiéndome de ti. Así es. Así es, Pero Señor. tú nos buscaste y nos llamaste. Sí, Padre, así Amén, es. Jesús. ¿Dónde estás tú? Nos dijiste. Así es, Señor. Y hemos podido, Amén, Señor Jesús. por gracia y misericordia, Así es. ir conociéndote. Amén. Y cada día que te conocemos y conocemos tu palabra, vemos que nos falta tanto, Así es. tanto, Dios. Ten misericordia Sí. Amén, Señor. y ayúdanos a tu iglesia y a todos los que nos están viendo Sí, Padre. a que te busquen sinceramente. Amén. Amén. Este programa sea para tu gloria, Sí, Señor. para tu honra, en nombre precioso de nuestro Señor Salvador y nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Amén, Amén. y amén. Amén. La palabra de Espíritu. Bien. Recuerdes, hermano, si no estás suscrito, suscríbase, Amén. porque esto nos ayuda a que estos videos sean posicionados y muchas personas puedan verlos y se enteren de la palabra del Señor. Active la campanilla para que pueda ser, alertado de nuevos videos que estemos subiendo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y estaremos en una nueva oportunidad en tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Amén. Dios Bendiciones. te bendiga. Gracias por compartir este programa. Te invitamos a que te suscribas y actives la campanilla
Recuerda, tu programa Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Te invitamos, sé parte. Solo a Dios la gloria. Gracias, bendiciones.